Bienvenidos al proyecto MM3. En este vídeo voy a explicaros en qué consiste o qué aporta cada uno de los materiales que componen una pala y sobre todo vais a poder elegir cómo configurar la MM3 de este 2024. No miréis esta porque no va a tener, a nivel de cosmética y a nivel de acabados, no tiene por qué ser esta, la vais a elegir vosotros, pero quédate porque en este vídeo voy a explicarte qué materiales componen la pala y cuáles podéis elegir. Bueno, la primera parte. Sabéis que podéis elegir todos los componentes de la pala, como la vais a querer hacer, pero lógicamente si no sabes para qué sirve cada uno de los componentes, pues lo vas a tener complicado. Lo primero, estas 3.500 palas, unidades limitadas y a 125 euros, tenéis aquí más información sobre el proyecto, pero entiendo que si ya estás en este vídeo es porque quieres saber más, quieres colaborar en hacer la pala a tu gusto, así que voy a explicarte para qué sirve cada uno de los materiales. El primero de todos, la fibra de vidrio, que es, bueno, pues ese material que parece como segundón, ¿vale? No me digas por qué, pero muchos lo catalogan como un material de segunda o que no es interesante para las palas. Yo te digo que todas llevan una cantidad de fibra de vidrio, siempre se le pone algo, porque el carbono de por sí es muy rígido y de hecho si tiene demasiado carbono para un jugador amateur, finalmente te lesionarás en función de la zona por clima y temperatura donde estés jugando. Todas las palas llevan fibra de vidrio, pero hay algunas, por ejemplo, como es en este caso, que seguro que esto os suena muchísimo, que es fibra de vidrio aluminizada. Muy popular porque ha habido algún modelo que todos conocemos, que ha sido superventas, que es fantástico y magnífico, que utiliza ese material. Entonces, ¿qué le aporta la fibra de vidrio? Pues le aporta durabilidad y sobre todo un poco más de amabilidad a la hora de golpear la pelota. Como te digo, el tacto es diferente, ¿vale? Cuando golpeas con fibra de vidrio que con carbono, pero en mi opinión la fibra de vidrio debe estar ahí y desde luego que interesa que sea de una buena calidad y que aporte soporte a esa parte de carbono. Arrancamos por la base, carbono 3K, ¿vale? Y aquí tenemos un buen diálogo sobre la dureza del carbono. Al menos en esta marca, en la marca Combat, y como ha sucedido en otras, ¿vale? El carbono 3K es el carbono que más rigidez le aporta al conjunto. Sabéis que no todos los carbonos se comportan de la misma manera porque influyen aspectos como la resina, el gramaje, ¿vale? Pero por lo menos en la marca Combat, y sucede también en otras marcas, un carbono 3K le va a aportar una mayor rigidez al conjunto de la pala. Por lo tanto, aquí, fijaos que tengo estos dos modelos, y si bien ambos tienen este carbono trenzado de 3K, ¿vale? Que de hecho creo que pocas marcas lo montan, se comportan muy bien, pero tienen un comportamiento distinto en un molde que en otro. ¿Por qué? Simplemente por la tensión superficial, por la pala, por la forma de la pala. Por eso te decía que en función al molde también los materiales se pueden comportar de una manera diferente y te pueden dar diferentes sensaciones a la hora de jugar con ellos. En este caso, como estamos hablando de este modelo, que es el modelo híbrido, este carbono va a tener una mayor rigidez y por lo tanto hay que jugar bien, en el caso de que elijáis el 3K, hay que jugar bien con la goma, ya os lo dije en el capítulo anterior. Si tenemos este carbono y le ponemos una goma muy blanda, en ese caso va a haber demasiado cambio entre la capa de fuera y la goma. Por lo tanto, en el caso de que elijáis un carbono 3K, que no es mala opción, es muy duradero, está súper probado, pero en ese caso yo os recomendaré que utilicéis una goma media, que ya lo veremos en el próximo vídeo, pero que seleccionemos una goma media. ¿Podemos ponerle una goma dura? Podemos hacerlo, ¿vale? Pero en ese caso se queda una pala realmente muy avanzada. Para mi gusto se saldría de la media e iríamos pues, para aquellos jugadores que realmente pues, están buscando algo más y sobre todo que no viven en una zona muy fría. Si en votación sale así, lo vamos a mantener porque eso significa también que la comunidad Mejora tu Pádel, pues oye, ha avanzado de nivel. No lo voy a decidir yo, lo vais a decidir vosotros, pero quiero que empecéis a poneros en situación. Para mí esos conjuntos donde la capa de fuera, la corteza es muy dura y la goma es muy blanda, pecan de que el punto dulce es más pequeño porque la carcasa no apoya en la goma, vence. Así que en ese sentido a mí no me gusta y no os lo voy a recomendar. Nos vamos ahora al carbono 18K, ¿vale? Este carbono, que además es un carbono que es ligeramente más caro, ¿vale? Que el 3K, lo que nos aporta es una mayor elasticidad, es decir, copia un poquito más la pelota cuando entra a ese impacto, ¿no? Cuando entra en el núcleo. Lógicamente, ¿esto por qué sucede? Bueno, pues simplemente porque el trenzado que hace en la superficie de la pala pues es menor y por lo tanto, como te decía, dentro de Combat este es el carbono que tienen como más flexible y que es muy importante que compatibilicemos bien con la goma. Al ser un carbono más elástico,
es algo más amable, tiene un punto dulce algo mayor, ¿vale? En este caso nos hablamos de una pala con forma de diamante, pero bueno, sería lo mismo. Si decidimos hacer la Hunter, ese modelo híbrido con un carbono 18K, en mi opinión, tenemos que añadirle un poquito más de rigidez a la goma. Habrá que, si bien con el 3K os decía que tenía que ser algo medio, quizá en este caso si vamos a un 18K hay que subirle todavía un puntito más a la goma. Bueno, pues para eso, para hacer que apoye bien en el núcleo y que tengamos esa mezcla perfecta. Si ponemos una goma blanda, no pasaría absolutamente nada. Podemos tener, en este caso, un carbono 18K con una goma blanda, sería una pala con un punto dulce muy amplio, muy amable, pero en ese caso hay que ver cómo se comporta en verano, que para mí es algo súper decisivo. Vivimos en España, tenemos inviernos fríos y veranos muy calurosos, y ahí se nota el comportamiento, que es algo que quiero que, bueno, pues encontremos ese punto de equilibrio también para buscar que la pala se comporte bien durante todo el año. Así que, oye, pensadlo bien, recapacitad antes de votar, porque esto va a ser importante. Bien, así que 18K que yo haría, en este caso, pues con una goma que sí que fuera un poquito más dura que de la del 3K. Vamos ahora con el punto medio, ¿no? Que esto es lo que finalmente votó, además con una clara diferencia en el proyecto MM1, el carbono 12K. El carbono 12K está colocado a mitad de camino entre el 3K y el 18K, incluso del 1K, ¿vale? Que sería la mayor rigidez posible. En ese sentido, este carbono 12K pues es un buen equilibrio, y aquí te da la versatilidad de que tanto si le sumas una goma más dura como si le sumas una goma un poquito más blanda, se sigue comportando de una manera más equilibrada, hay un mayor margen de error. Por ese motivo fue por el que yo en la 2 también elegí el carbono 12K. Como os decía, esto depende de vosotros, pero sí que es cierto que se coloca en un equilibrio que muchas veces es muy interesante, porque va, tanto en invierno como en verano, pues está en el punto medio. Cuando tú te vas a un 18 o te vas a un 3K, ahí lógicamente pues te va a penalizar, sí o sí, porque te has ido a los extremos. Pero como os digo, esto va a depender de vosotros, de la audiencia, que lo vais a estar votando aquí en YouTube en las encuestas, ¿vale? En perfil, entráis a mi perfil, mi comunidad, o en Instagram, que lo voy a estar pasando todos los días. Es vuestra decisión, y solamente en el caso de que, una vez decidido el carbono, salga muy botada una goma que no le corresponde, en ese caso sí que meteré yo mano, porque la idea es que lo elijáis, chicos, pero tengo que hacer un buen producto, no nos volvamos locos. Entonces, la idea es que tengamos un palón, que lo hayáis decidido, y siempre recordad que después de todo esto va a estar la cosmética de fuera, que modifica un montón. No es lo mismo esta cosmética, fijaos que es un molde parecido. Tenemos una cosmética en rugoso y mate, y tenemos aquí la de brillo. La de brillo siempre va a ser un poquito más dura, ¿vale? Y la de mate va a tener un tacto más agradable, un poquito más blando, entra más la bola. Lógicamente, el mate envejece antes, además en función de los colores. La de brillo, pues hay colores que le quedan fantásticamente bien y que en mate no resaltan tanto. Por eso es algo que más adelante, en un par de días, vais a elegir. Así que, llegados a este punto, tenéis que ir a las encuestas, votar si queréis el carbono de 3K, 12K o 18K, y a partir de ahí pues seguimos avanzando, que nos meteremos con las gomas. Así que muchas gracias por haber participado. Si tienes consultas, por favor, déjamelas, porque me sirven para planificar el vídeo de mañana, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.